¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Emilio Fuentes. Vamos a seguir avanzando con este curso que trata sobre la internacionalización para pymes. En encuentros anteriores estuvimos analizando y visualizando aspectos relevantes sobre a las 4P del marketing internacional, adaptadas justamente a la exportación de productos para las pymes peruanas. En ese caso, trabajamos sobre un concepto bastante estratégico en el cual se trataba de mostrar un poco cómo presentarse ante un eventual cliente, cuáles son las alternativas para promocionar los canales de comercialización que se pueden ir trabajando y justamente también eh, cómo calcular un precio de exportación, que es una manera en la cual por allí las empresas no lo tienen muy aceitado y eventualmente hay que incluir nuevos conceptos que en la plaza local no se incluyen, no se tienen en cuenta, y eso hace más que nada a lograr una mejor estrategia de costos y justamente tiene un impacto muy preciso sobre el precio de exportación. En el encuentro de hoy lo que nos compete es un tema también muy importante, muy trascendental, que trata justamente sobre la competencia internacional. Cuando nosotros estamos llegando a un nuevo mercado, estamos planificando el nuevo ingreso a los mercados internacionales, siempre, siempre se trata o se pide, son tantas las cosas que tenemos que tener en cuenta y que tienen que funcionar de manera simultánea, que eventualmente no hacemos un análisis, sea minucioso o un análisis un poco más macro de la competencia actual en el mercado de destino. Probablemente porque no lo sabemos o no tienen los elementos, los recursos necesarios para hacerlo, pero también probablemente porque son tantas las situaciones que el empresario se puede olvidar o puede descuidarlo si eventualmente no sabe cómo conocer la competencia, ya sea indirecta o directa. En el apartado de hoy lo que vamos a estar analizando son cuestiones técnicas claves para ir localizando la competencia, las acciones que va realizando en la plaza de destino y lo que realmente nos interesa o nos debería interesar conocer de la competencia para planificar nuestro negocio en el mercado de destino. Eh, Siempre es muy importante y muy conocido tener muy a la mano el diamante de Porter, que son las 5 fuerzas competitivas por las cuales este autor eh, ha pensado y ha planificado de cómo estudiar la competencia. Donde no solamente se tiene en cuenta la competencia directa, que es aquella competencia que vende los mismos productos que yo, incluso hasta puede satisfacer la misma necesidad que lo está haciendo mi empresa, sino que también toma muy en cuenta otros aspectos y otras alternativas que pueden ir dándose en un negocio en sí, ¿sí? Este diamante es aplicado tanto al negocio local como al negocio internacional. Está bueno tenerlo o pensar de esta manera, pensar de quiénes pueden ser todos mis competidores en la plaza de destino, justamente porque nos abre el panorama y nos pone en órbita sobre la situación actual del terreno, del escenario, si eventualmente eh, tendríamos que modificar algún producto o algún precio o incluso la estrategia de comunicación. En definitiva, siempre es muy atinado ir caracterizando e identificando a nuestra competencia. ¿Cómo se interpreta las fuerzas competitivas de Porter? Bueno, en un primer momento se trabaja pensando que es posible que existan nuevos competidores entrantes, que sobre todo en el mercado internacional, donde la competencia es aún más fuerte, donde la competencia toma mayor preponderancia,
porque no estamos compitiendo solamente con las empresas que están localizadas allí, que son de origen del mercado de destino, sino tal vez empresas que también vienen de otros países y están vendiendo en ese mercado. Y también empresas de nuestro propio país que están llegando a ese mercado. Entonces la competencia se maximiza y es aún más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir pensando? Bueno, que la competencia actual, la competencia no es solamente la actual, la que está ahora, la que está presente, la que está operando en el mercado, sino que probablemente sea una industria en la cual estamos trabajando que va a traer a nuevos competidores. ¿Cómo podemos prever esta situación? Bueno, si hay un acuerdo, se firma un nuevo acuerdo comercial, eso probablemente atraiga nuevos inversores o nuevas empresas que quieran operar en ese mercado. Si no hay competencia local, es decir, si no hay productores locales, eso también atrae constantemente a empresas extranjeras a localizarse en el país. Si también existe algún régimen tipo al estilo una zona franca o un régimen de, de maquila, por ejemplo, también es una amenaza constante que atrae justamente nuevos competidores. En el ideal del empresario siempre lo que se busca es no tener competencia para poder trabajar de una manera sencilla, clara, pero bueno, eventualmente también sabemos que la competencia nos marca un poco el parámetro dónde estamos ubicados, qué tenemos que mejorar, cuáles son las acciones que tenemos que hacer para retener al cliente. Entonces, no solamente es analizar la competencia actual, sino también aquella que podría entrar. Justamente en clases anteriores hemos estado analizando hemos estado diciendo que el empresario tiene que convertirse en un lector constante de las noticias que hablan sobre los mercados de exportaciones, porque no solamente estamos trabajando y operando en el mercado local, en el mercado doméstico, sino que también estamos migrando nuestras operaciones hacia otros mercados y necesitamos nutrirnos de él. Bueno, otro potencial competidor que puede ser también son los proveedores. Nuestros proveedores, ya sea locales o internacionales, también pueden convertirse en una competencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que un proveedor que tiene un poder de negociación fuerte por sobre nuestra empresa, es decir, que nos sirve con una materia prima tal vez única o con una materia prima específica que no la podemos conseguir en todo el mercado, tiene un gran poder de negociación por sobre nosotros porque sabe que es nuestro único servidor o uno de nuestros, tal vez dos o tres, que son pocos servidores que nos pueden vender esa materia prima o ese insumo. Entonces actúa con presión para con nosotros y eventualmente siendo este empresario o este proveedor que tiene, sabiendo que el negocio que nosotros tenemos y que vamos diagramando en el comercio internacional, probablemente puede darse cuenta que el negocio también puede ser de valor. Entonces, bueno, si tiene la materia prima, que es el insumo fundamental y necesario, tal vez quiera avanzar e industrializarla y también vender y competir directamente con nosotros. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que prever es, bueno, el poder de negociación que tienen nuestros proveedores, la infusión y la capacidad que pudieran tener de trabajar el negocio ellos mismos desde su parte. Entonces, eso es interesante de conocer y analizar. En otro aspecto, los clientes también son o pueden ser competidores directos de nuestra empresa. ¿Por qué? Muchas veces nos especializamos o identificamos pymes que sirven a grandes empresas, a grandes corporaciones, como por ejemplo en el sector minero, en el sector petrolífero, que se especializan justamente en servirles directamente a un solo cliente, a una sola empresa.
Y esa empresa tal vez es la que realiza las operaciones de exportación y de alguna u otra manera induce a la pyme, induce a las pequeñas empresas a que también operen en comercio exterior porque ellos lo están haciendo. Entonces, es como que la internacionalización de la gran empresa también promueve la internacionalización de la pyme, de la pequeña empresa, que se tiene que ajustar fuertemente para poder operar y seguir sirviéndole a este cliente. Entonces, estos clientes que tienen también un gran poder de negociación por sobre las compras que le hacen a las pymes, y sobre todo en el sector de pymes es muy evidente esto, probablemente también entienda que como él es un gran comprador, también puede prescindir de nuestros productos, de nuestros servicios, y puede dar un corrimiento aguas abajo, aguas atrás o aguas abajo, como se visualiza, se puede entender, y se pone a producir o a fabricar nuestro producto. Entonces pasa a convertirse en un competidor directo de lo que nosotros hacemos, porque ya conoce, porque tal vez los pedidos de ellos son a medida. Entonces, en ese caso tiene mucho conocimiento sobre nuestro producto, sobre el producto que hacemos, y es bastante fácil hacerlo en el sentido de, en materia de recursos financieros, tienen la capacidad de hacerlo, de ponerse a producir esos productos y prescindir de nuestras ventas o de nuestros servicios. Ese es el otro eslabón. El producto número, o sea, el 4, la cuarta fuerza, son los productos sustitutos. Es decir, eh, productos que no son iguales que los nuestros, pero medianamente cumplen la misma necesidad. Es decir, si estamos ofreciendo al mercado internacional jugos naturales, bueno, tal vez no identifiquemos una competencia fuerte de jugos naturales en el mercado de destino, pero sí eh, estamos o tenemos que conocer que las demás bebidas que también satisfacen la necesidad de sed son productos sustitutos, entonces ellos también forman parte de nuestra competencia y necesitamos tenerlos presentes porque al momento de saciar la sed el consumidor puede elegir por sobre un jugo natural o por otro tipo de bebida con o sin alcohol o bebidas de otro jugo de otro sabor, por ejemplo, que el nuestro. Entonces ahí claramente estamos frente a otra competencia. Y número 5, bueno, este es el más conocido, el más utilizado, que justamente es la rivalidad de las mismas empresas en la misma industria, el mismo producto, que es la competencia más palpable, más visible, esa que nosotros ya, generalmente el empresario la persona que lleva adelante la empresa, el gerente lo tiene muy individualizado y conoce las acciones y los métodos que utiliza estas empresas para operar en destino. Entonces, teniendo este abanico, este modelo mental de lo que genera el cómo estudiar o el quién sería la competencia, nosotros podemos empezar a diagramar el negocio desde otra manera, desde otro punto de vista y desde una perspectiva un tanto más global, que no solamente nos encierra en la competencia directa, que es la fuerza número 5, que es la rivalidad de la industria, sino en nuevas alternativas, en nuevas posibilidades que por allí podemos no tenerlo muy presente al momento de pensar en la internacionalización. Bueno, entonces, una vez que tenemos definido el mercado, que conocemos y estamos pensando en
estrategia o tienda. Nosotros cuando vamos a competir en un mercado exterior, un mercado ajeno al nuestro, tenemos que llegar al mercado y saber que vamos a tener empresas, ¿sí?, que son productores nacionales, que están operando en ese mercado, que la empresa ha sido fabricado, por ejemplo, si queremos en el mercado de Panamá, vamos a competir con empresas panameñas que están operando en el mercado de Panamá, ¿sí? Entonces, son productores nacionales que conocen del sector, que saben los precios, conocen la idiosincrasia panameña, ya tienen un recorrido realizado en el mercado doméstico y además son panameños porque venden en su plaza. Entonces, ellos también son competencia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, hay muchos gobiernos, los gobiernos que tienen una tendencia más bien proteccionista, generalmente tratan de apoyar, dan subsidios, subvenciones para este tipo de empresas para que puedan salir adelante, para que puedan vender aún más, porque a ellos les interesa la generación de empleo. Incluso también hay mucho subsidio para la exportación, entonces eso tenemos que tenerlo presente, que las empresas locales, los productores nacionales, si hay una industria medianamente fuerte, probablemente tengan la ayuda de un gobierno que tiende a protegerlos de esta manera, ¿no? Incluso también aplicando derechos de importación relativamente altos. Sucede algo muy similar con el vino, por ejemplo, en el mercado de Argentina. Argentina se caracteriza por la exportación de vino, por productor de vino. De hecho, el arancel de importaciones ronda alrededor del 20% de vino. Pero también en la Argentina hay vinos importados, porque hay consumidores que quieren consumir vinos de Francia, de Italia, de las principales plazas mundiales. Obviamente que es otro nicho de mercado, incluso es un nicho, no es un segmento, que está dispuesto a pagarlo, que está dispuesto a consumir ese producto. Entonces, hay negocio, lo cual no quiere decir que esto sea un impedimento, sino que es más bien una barrera, la cual tenemos que saber cómo esquivarla o cómo trabajarla. Al mismo tiempo, también dentro de ese mercado local, de ese mercado internacional donde nosotros queremos operar, bueno, probablemente también tengamos competencia internacional. ¿Qué quiere decir? Son empresas extranjeras también, ajenas a nuestro país, ajenas al país de destino, que quieren vender o van a vender o están vendiendo en la plaza de destino. Por ejemplo, si queremos vender en el mercado de eh, Brasil aceite, entonces el mercado de Brasil se caracteriza por consumir aceite de palma, aceite de mezcla, aceite de oliva, por ejemplo. Entonces, hay productores locales muy poco, no hay mucha competencia de aceite de oliva, por ejemplo, en Brasil. Pero sí hay empresas argentinas, chilenas, portuguesas que venden aceite de oliva. Si nosotros queremos llegar a ese mercado con aceite de oliva, bueno, esa competencia también es internacional. ¿Qué es lo que hay que conocer acá y saber? Bueno, las estadísticas de importación me van a dar una idea de medianamente cuáles son los países que están operando en ese mercado. Y al mismo tiempo, si nosotros a través de esas estadísticas de importación verificamos que los países que operan en ese mercado también son líderes en la exportación mundial, es decir, que en aceite de oliva los líderes de exportación son España, Portugal, Italia, Grecia, que son mayormente los líderes en exportaciones. Ok, si esos mercados están operando en el mercado de destino, que yo también soy productor de aceite de oliva, bueno, ese realmente es un problema, porque son países que tienen una trayectoria de años, tienen un reconocimiento muy fuerte internacional, entonces ahí mismo ya nos va dando la pauta si somos o podemos o no tener injerencia en ese mercado, ¿sí? Entonces, es muy importante ir trabajando con las estadísticas y haciendo este tipo de análisis que si eventualmente hay una empresa que opera a nivel global y está trabajando en ese mercado de destino, bueno, generalmente el posicionamiento internacional va a ser mucho más complejo para nosotros.
Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos? Bien, entonces, pasos para revelar la competencia en el mercado de destino. Primero, el primer paso es identificar la competencia. El primer paso es identificar la competencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, tener el nombre propio de las empresas, conocerlas con nombre y apellido, conocerlas, por un decir, ¿no? Un ejemplo, conocerlas, dónde están ubicadas, cuáles son los productos, los precios. Bueno, esa información la vamos a ver un poco más adelante ahora, qué es lo que tenemos que saber. Pero primeramente tenemos que saber quiénes son, quién es la competencia, cuál es la empresa y dónde está ubicada físicamente. Una vez que obviamente que no vamos a tener el 100% de las empresas porque es muy difícil adquirirlos, pero por lo menos los líderes del mercado, es decir, quienes marcan un poco la vara en destino de los productos que se venden, los precios, las tendencias, las modas, eh, las perspectivas que pueden llegar a venir, que son medianamente los fijadores de precios en el destino. Ya conociendo esas empresas, nosotros tenemos un punto de inicio. También conocer quiénes son competencia y quiénes no son competencia para nosotros, e incluso para nuestro modelo de negocio, quiénes son los que pueden competir. Porque muchas veces se da, por ejemplo, en la exportación de software, donde a priori las empresas que parecen, si nosotros somos exportadores de software, las empresas que parecen y que son desarrolladores de software también en destino, parece que son competencia, pero muchas veces son aliados, pueden ser partners, porque se alían unos a otros y hacen un producto específico, un software específico para un sector de salud, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, buscando en internet directorios de empresas, las estadísticas comerciales, las cámaras de comercio, sobre todo las cámaras de comercio especializadas suelen tener listados de sus propios asociados, que directamente ellos son los, los cuales también pueden ser nuestros competidores. Segundo, conocer los críticos de la competencia. Bueno, ¿qué tenemos que saber? Primeramente, ¿cuáles son los factores de diferenciación? No precio, todavía no, todavía ese tipo de cosas no. Primero ir familiarizándome con la competencia, saber qué es lo que los ha llevado tal vez a obtener ese liderazgo en el mercado, en qué se diferencia, qué es preferido por los consumidores. Y ahora sí, después, una vez que conocemos los factores de diferenciación, qué es lo que lo hacen distinto a las otras empresas, bueno, indagar sobre precios, la calidad, servicios postventa, la promoción que hacen, la distribución, dónde están ubicados. Entonces, ya esa ubicación nos marca la ubicación, por ejemplo, en las principales ciudades del país, en los principales centros de que hay mayor aglomeración de personas. Eso también lo puede
se puede indagar y se puede ir visualizando que detrás de eso también hay una estrategia, ¿no? Y por tercero, por último, ir ya visualizando cuál es el campo de acción que nosotros podemos tener. A ver, ¿queremos competir directamente con lo mismo, con los mismos precios, con lo que hacen ellos? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos plantear incluso hasta, no sé, una guerra de precios, por decirlo de una manera? Ya no se usa más la guerra de precios, pero ¿podemos empezar a inundar el mercado con precios bajos? ¿Tenemos la capacidad? ¿O eventualmente tenemos que buscar el factor de diferenciación nuestro para hacer algo distinto a la competencia? Siempre van a haber puntos de mejora, aspectos en los cuales la competencia no sirve no es eficaz, entonces nosotros probablemente podemos tener un campo de acción allí. Pero lo más importante es saber que ir conociendo nuestra competencia a nosotros nos da una vara, nos da un techo, perdón, nos da un piso, es decir, un punto de inicio para saber dónde estamos parados. Si realmente nuestro producto está muy alejado al segmento target o un poco más atinado o completamente fuera del mercado, porque la competencia siempre está bueno pensar de esta manera. Si está operando en ese mercado es por algo y el negocio puede funcionar en la medida que nosotros podemos ajustar nuestra oferta a lo que realmente está demandando el cliente. Entonces, conocer la competencia también nos pone de dónde vamos a operar y cómo tenemos que hacerlo. Bien, entonces, factores, nuevamente, en este caso vamos a factores para determinar la competencia internacional. Bueno, ¿cuáles son los factores que nosotros tenemos que conocer, saber de nuestros competidores? Inicialmente, el posicionamiento de la marca. Es decir, ¿cuál es el reconocimiento que tiene la competencia en los consumidores? No hace falta hacer una entrevista, no hace falta hacer encuestas en este caso, sino más bien leer, conocer, charlar incluso si hacemos un viaje de prospección al mercado, preguntar con consumidores, con vendedores, con comerciantes, con importadores, qué tan fuerte está posicionada esa marca en la mente de los consumidores. Bueno, probablemente si también es si también es una pyme en nuestra competencia, le sea también muy difícil tener un reconocimiento fuerte. Generalmente esto sucede con las marcas líderes, las marcas grandes que operan a nivel multinacional. Entonces, en ese caso, bueno, tenemos que saber si hay alguna adaptación, si ha sufrido algún cambio del producto para parar en ese mercado y si nosotros podemos ajustarnos a dicho cambio. ¿Qué más tenemos que saber? Siempre es importante también conocer la participación de mercado, el market share. Si es posible acceder a los volúmenes de ventas anuales, si ha incrementado, este dato es importante, si las ventas han ido incrementando o han mermado, eso también nos da una tendencia a conocer si el mercado está en crecimiento o en decrecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que saber si estamos ingresando a un mercado que nos asegura de acá a 5 años mínimamente una nueva unidad de venta, o realmente nos estamos involucrando en un mercado que probablemente no sea un problema porque no tenemos niveles de venta que esperamos alcanzar para cubrir los costos. Entonces, incluso muchas veces van a sentir escuchar, bueno, si al líder del mercado le fue mal, ¿por qué no me puede ir mal a mí? Bueno, probablemente eso también es una situación, un escenario actual que está bueno saberlo, bueno analizarlo, porque nos marca un poco las tendencias del mercado de destino. Bueno, al mismo tiempo, acciones de promoción. ¿Cuáles son las acciones de comunicación actual que tiene la competencia? ¿Dónde lo está haciendo? ¿Dónde está mostrando sus productos? En comunicación ATL, BTL, en radio, televisión o en internet, o está pagando
para promoción online. Bueno, tenemos que saber dónde están presentes porque justamente eso también nos marca un poco a nosotros que el camino tal vez va por ahí, si nosotros queremos ofrecer algo similar a la competencia. Nos marca un poco si las tendencias están yendo por ese lado, por las redes sociales o por tal vez por lo más clásico, por un vía pública, por televisión, por publicidad en televisión. Bueno, no lo sabemos y depende también obviamente del sector, del producto. Eso lo tenemos que ir sabiendo, o sea, tenemos que ir encontrando un equilibrio en ese aspecto. Otra acción muy importante a relevar, conocer si la competencia ofrece alguna colaboración al importador. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si es una empresa que es internacional, o sea, que no pertenece al mercado de destino, bueno, le está ofreciendo al importador acciones de comunicación en conjunto, le está ayudando a incrementar sus niveles de venta a través de, no sé, del manejo de la tienda e-commerce, de publicidad en los medios, o solamente entrega la mercadería y se desliga. Eso tal vez puede ser un diferencial para nosotros en el cual podemos hacer énfasis, podemos darle un apoyo al importador, apoyo en acciones de promoción, participar juntos en ferias regionales, en ferias domésticas, y mandarles muestras, mandarles folletería, todo ese tipo de acciones de promoción que podamos ir planificándola en conjunto con el importador, y más aún si la competencia no lo hace, justamente eso también es muy valorado por los importadores. Entonces, no solamente le estoy planteando al importador una venta de un producto, sino le estoy planteando tal vez un modelo de negocio que es una colaboración también, se ve desde ese punto de vista y realmente le suma valor a nuestra propuesta. ¿Qué otro tipo de factores tenemos que conocer? Así como fuimos identificando las estrategias de promoción, o sea, dónde está presente, en qué medios está presente la competencia, también es importante hacer un análisis exhaustivo y saber o conocer por lo menos el mensaje que quiere transmitir. Ustedes evaluarán cuando por ahí ven alguna publicidad en radio, televisión o en redes sociales, a qué tipo de persona o a qué segmentos están apuntados los mensajes. Generalmente las publicidades de cerveza muchas veces están orientadas a la amistad, a los amigos, incluso para cuando se en algunos países se incrementa aún más el consumo de cerveza, porque hay, bueno, en condiciones normales hay eh, juntadas de amigos, se juntan a festejar, a conversar, a comer algo y a tomar una cerveza, por ejemplo. Entonces, en esos momentos son importantes las publicidades para poder fomentar un poco más. Ahora bien, si queremos vender muchas veces una bebida tipo una bebida con gas, o como tipo así, Coca-Cola, fíjense que siempre busca un mensaje de la familia, de algo un poco eh, más interno de la familia en sí, de promover ese mensaje. Entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje que queremos transmitir? De familia, amistad, amor, disciplina, estatus, ego, bueno, en definitiva, ¿cómo lo hace la competencia? ¿Cómo transmite ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje que quiere marcar? Y justamente de ahí vamos a saber el segmento al cual se está dirigiendo la competencia, porque las publicidades no son así porque sí, siempre tienen un fin muy estratégico, y eso es lo que les genera elementos diferenciales a comunicar. ¿Qué más necesitamos identificar?
Ventajas, las ventajas competitivas, ventajas en las cuales la competencia sea competitiva y que nosotros probablemente si es una ventaja competitiva nosotros no vamos a poder accionar sobre eso, sino que tenemos que buscar una alternativa o un diferencial. ¿Cuáles son las características, los beneficios que otorga el producto? Eso lo tenemos que saber, ir buscando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, visitando las páginas web de la competencia, viendo los productos que vende, yendo a los puntos de venta, charlando nuevamente con vendedores, con consumidores. Ese tipo de cuestiones se van relevando. ¿Cuáles son los canales de distribución? La cadena de distribución es fundamental. Fundamental saber dónde está operando, con quiénes, porque probablemente los distribuidores de la competencia también puedan ser distribuidores míos, si yo les puedo ofrecer algún producto algo distinto, porque si ya tienen un producto igual, no, es muy difícil que acepten o canibalicen nuevos productos con los ya existentes. Entonces ahí, si yo ya tengo estudiada la competencia, sé que ofrece tal producto a tal segmento, al tal mercado, yo cuando voy a encarar o a trabajar o a reunirme con un distribuidor, le voy a decir, mira, yo ya sé que vos vendes este producto tiene este diferencial, lo que yo te estoy proponiendo es otro segmento, otro nicho de mercado al cual atacar. Parece que el producto es el mismo, pero yo ya tengo estudiado el mercado y la competencia que te dirigen a este mercado. Yo quiero ir a otro. Entonces, si yo lo planteo desde ese punto de vista, bueno, el distribuidor se va a dar cuenta que nosotros, el distribuidor o el importador, se va a dar cuenta que nosotros tenemos un conocimiento más mayor sobre el mercado de destino. ¿Qué tenemos que saber ahí? Canales de distribución. Bueno, ¿dónde está ubicada las ciudades? ¿Dónde está operando? Si lo hace justamente en el núcleo del país, en el centro del país, o tal vez está diseminada por otros estados o provincias que son menos importantes, pero también le genera una venta. Eh, o si solamente está en la capital del país. Bueno, eso es muy, muy importante, porque muchas veces las oportunidades vienen sobre zonas olvidadas, lugares o zonas específicas olvidadas por las grandes cadenas de distribución. Tal vez no nos sea rentable llegar a Bogotá, pero sí podemos ir a otras ciudades que son un poco más chicas, pero nos sirve a nosotros como pymes también para empezar con nuestro proyecto de exportación, para ir conociendo al consumidor colombiano. Operamos en ciudades más pequeñas, de menos población, pero poco a poco vamos ganando terreno de menos a más. Entonces, esa es una buena estrategia, eso es una buena alternativa para las pymes que quieren dar sus primeros pasos en comercio exterior. No ir al núcleo donde están la competencia más fuerte, sino ir a un poco a las zonas un poco más alejadas, donde incluso poder estar hasta olvidado. No queremos, por ejemplo, vender en Buenos Aires, pero sí lo hacemos en el litoral del país de Argentina, o lo hacemos en la Patagonia, donde no llegan las grandes empresas. Bueno, esa es una alternativa. Sinceramente, es una sugerencia que es muy válida de trabajarla. Y obviamente saber si está o le vende al mayorista o al distribuidor o directamente lo hace en retail o tiene una tienda e-commerce con un depósito en destino, si la competencia lo hace de esa manera y cómo opera allí. Bien, ¿cuál es la penetración de la marca? ¿En qué segmentos está operando? A ver, una clase media alta, clase baja. eh, bueno, conocer en qué segmento compite la competencia, o sea, es fuerte la competencia. Si nosotros somos capaces de conocer dónde, en qué segmento se está operando según esta diferenciación, por ejemplo, tal vez podamos localizar un nicho de mercado que, nuevamente vuelvo a insistir, no está siendo atendido por la competencia. Eso a nosotros como pyme nos genera una especialización, un
el hecho de conocer de manera exhaustiva a ese nicho de mercado también nos puede servir para poder comenzar con nuestras ventas internacionales. Hace actividades en el punto de venta, específicamente hace merchandising, por ejemplo. Él colabora, se participa si vende un producto en el supermercado, da a probar ese producto en el supermercado, o qué otro tipo de actividades complementarias utiliza o no utiliza. Bueno, tal vez también nuestra diferenciación puede venir por esta alternativa. Si la competencia no lo hace, yo pongo un puesto, pongo un lugar en el punto de venta y no sé, le hago probar el servicio, el producto, o le doy un acompañamiento, o entrego folletería, o lo que sea. Pero realmente ese tipo de actividades, más aún cuando estamos llegando a un mercado que no nos conoce nadie, que estamos haciendo un aterrizaje, un lanzamiento de nuestros productos y no son conocidos, sobre todo con el sector de alimentos y bebidas, que se presta mucho para este tipo de acciones, de dar a probar, de dar a conocer el producto a través incluso de workshops o con el sector de la indumentaria con showrooms. Eso está muy promovido. De hecho, el sector de textil, de indumentaria o de diseño, que eventualmente quiere llegar a Estados Unidos, como es un mercado tan grande, muy amplio, donde se negocian precios muy costos, o sea, los precios son los que compran actualmente son muy bajos, la competencia es muy fuerte, lo que han identificado algunas empresas o algunos diseños de autor es vender a través de showrooms. Entonces, esa es la manera en la cual ellos llegan a poder exportar esos mercados y tal vez con envíos, con embarques pequeños, pero ya tiene una pata fuera de su mercado local y ni más ni menos que en Estados Unidos. Por eso muchas veces los showrooms son una manera bastante oportuna para empresas pequeñas, obviamente, para la venta de productos de empresas pequeñas. Y desde ya los precios. Esto es como lo más visible, lo más palpable, conocer los precios, investigar en fuentes secundarias, investigar en destino, conocer si hacen actividades de descuento, promociones, si dada la situación en algún momento de épocas del año específico, hacen promociones tipo al estilo 2x1 o el 50% de descuento o la posibilidad de abonar con alguna tarjeta, con alguna tarjeta específica si tiene algún descuento. Todo ese tipo de cosas es necesaria conocerlas porque nos abre un poco el abanico de cómo nosotros tenemos que pensar en en la estrategia de producto, en la de precio, en la de en descuentos. O sea, nos va marcando un poco cómo tenemos que ir moldeando nuestro negocio para no llegar con una propuesta de negocio que directamente no sea ni asimilada ni vista por el importador. Por último, conocer la satisfacción del cliente. Si, por ejemplo, la competencia le ofrece al importador la posibilidad de reemplazar un producto que llegó dañado, le da garantía sobre los productos que le está vendiendo. Si es un producto, a ver, una cocina, un microondas, ¿le da garantía la competencia a nuestro importador? Bueno, tal vez ese es nuestro diferencial. Esa puede ser la propuesta nuestra, que no lo está haciendo la competencia, pero nosotros sí se lo hacemos. Eso sumado a una serie de acciones más, no solamente eso. Entonces, le da atención online telefónica, le pone un servicio técnico, un soporte técnico. ¿Cómo lo está trabajando eso? No es solamente conocer los puntos débiles y, bueno, saber qué es débil, sino solamente conocer los puntos débiles y poder usarlos como un arma, una herramienta para nosotros para poder diferenciarnos, que muchas veces es lo que más le cuesta a las empresas pequeñas, competir tema precio, que es lo más visible, es lo más claro, es lo más rápido que se evalúa.
por ahí somos un poco más caros con respecto a la competencia, pero estamos ofreciendo más bien un modelo de negocio, no un producto para que se venda y ya. Entonces ahí llega el diferencial de que pueden hacer las empresas pequeñas. Bien, y percepción del cliente por productos de la competencia. ¿Qué apreciación, qué dice el cliente sobre la competencia? ¿Qué dice? Precios buenos, barato, actividades muy relacionadas eh, con el merchandising, bueno, lo que fuere, qué es lo que está marcando entonces esa percepción del cliente, si es buena o mala, nos interesa conocerla para planificar nuestro negocio internacional. Bueno, entonces todo esto que yo les fui marcando, se preguntarán, bueno, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo nos damos cuenta de lo que está haciendo la competencia? Porque muchas veces suele pasar que incluso cuando leemos bibliografía, nos dicen qué es lo que hay que hacer, pero no nos explican cómo hay que hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, tenemos 4 grandes alternativas. Pueden haber más, sí, pueden haber más, pero medianamente estas son las más utilizadas y las que se están trabajando en la actualidad. Primero, perdón, se me fue para atrás. Ahí va. Técnicas para el análisis de la competencia. Internet y fuentes secundarias. Lo menos costoso, vamos a ir de lo menos costoso a lo más costoso, ¿sí? Internet. Bueno, ¿qué hago en Internet? La mayoría tiene acceso a Internet. La mayoría de las empresas tienen acceso a Internet. Y los que no pueden acceder. Busco perfiles de mercado que haya realizado Pro Perú, Pro Chile, Pro Colombia, Pro Ecuador, entidades de promoción al comercio exterior, Proesa de El Salvador, Procomer de Costa Rica, todas. Siempre hay estudios de mercado dando vueltas en Internet en los cuales nosotros podemos utilizar esa información donde habla y caracteriza y muestra la competencia. Entonces ahí ya por lo menos tenemos un punto de inicio. Incluso hay muchos perfiles de mercado donde están muy bien hechos y muestran cómo presenta la competencia el producto en el punto de venta, cómo presentan las promociones, cómo hacen las alternativas de comunicación. Habla bastante muchas veces de la competencia. Incluso también hay listas de empresas competidoras. Ya ese es un puntapié, es un inicio, está muy interesante. Más allá de que los perfiles de mercado, bueno, también siempre les pueden pagar a una consultora para que se los hagan de manera especializada y, y muy directa, muy ayornado a la empresa bajo estudio. Las cámaras de comercio también tienen mucha información sobre la competencia, sobre todo las cámaras de comercio sectoriales, siempre vuelvo a insistir, las cámaras de comercio que trabajan con un sector específico, promoviendo o defendiendo intereses de un sector muy marcado, tienen en su listado, en su directorio de asociados, todas las empresas que están asociadas y esas son parte de la competencia en el mercado de destino. O cámaras de comercio que promueven el comercio exterior, como CAMEX, donde eventualmente podría llegar a contar con información específica de algún sector o de empresas que están operando en cierto sector en tal mercado. Entidades de apoyo al comercio exterior, como les marcaba hace un momento. Cancillería muchas veces también ayuda en ese tipo de cuestiones. Otras publicaciones de internet, de investigaciones que se hayan hecho, siempre a muchas tesis, por ejemplo, también de alumnos de grado o de posgrado que hacen proyectos de exportación, proyectos de internacionalización, tesis de algún sector específico donde individualizan y caracterizan fuertemente a la competencia. Noticias, notas, muchas veces se le hacen notas a empresas referentes del mercado, los diarios lo hacen, y empiezan a hablar, dicen, bueno, muestran un poco cuáles son sus productos, cuáles son sus fortalezas, y a través de esas notas, esas noticias, nosotros podemos tomar esa información como un insumo para saber qué es lo que está haciendo y cómo está operando en el mercado. Entrevistas ya realizadas,
como les marcaba, entrevistas a fondo, pueden ser a través de medios de lectura, gráficos, o puede ser una entrevista en YouTube, por ejemplo, que muchas veces se cargan esos canales. Las redes sociales de las empresas, de la competencia, o de otros, de personas referentes del sector que también hablan. Directorios empresariales, que hay muchos directorios empresariales en todos los mercados. O bases de datos, que se compran. Bases de datos se les compra también a las consultoras, se les encargan directamente. Medianamente estas son de las menos costosas y de las que a través de internet podemos tener un gran acceso a este tipo de técnicas. Vamos a un grado de avance más. Podemos, técnicas para análisis de la competencia, por ejemplo, entrevistas en profundidad con importadores. ¿Sí? Viajamos, puede ser por teléfono, viajando, por mail. Bueno, hablamos con importadores y le hacemos preguntas sobre patrones de compra y aspectos inherentes a la competencia. ¿Qué te ofrece la competencia? ¿Qué precios? ¿Qué condiciones de venta? ¿Condiciones de pago? ¿Qué productos te está ofreciendo? Bueno, en definitiva, todos los aspectos relacionados que nosotros que quisiéramos saber de la competencia se los podemos preguntar al importador. Recordemos que las entrevistas son más bien una información, más bien quali. Ahora, si yo quiero y tengo la capacidad financiera y el dinero para hacerlo, podemos hacer encuestas también. Encuestas que eso ya es un poco más caro. Pero sí le podemos hacer encuestas o también entrevistas a clientes finales para ver el nivel de satisfacción, qué opinan de tal empresa, que es nuestra competencia, qué dicen, qué les parece el servicio. Bueno, en definitiva, también tenemos que armar ahí el cuestionario y las distintas acciones para poder recabar esa información. Otra, la misma competencia. Es decir, si vamos a charlar con la competencia o vamos a analizar a fondo a una competencia, lo que tenemos que hacer es hablar con las empresas líderes del mercado. No vamos a hablar con una empresa que recién también está empezando, que todavía no conoce el mercado, que le cuesta vender sus productos. No, hay que hablar con empresas referentes, con empresas que realmente marquen una tendencia, marquen o lideren ese mercado. Entonces a nosotros nos da una información muy interesante para analizar, porque sabemos que son... marcan un poco el lineamiento del sector en el cual vamos a operar. ¿Qué hacemos? Bueno, también miramos las páginas web, las redes sociales, las empresas que están trabajando en el sector, qué es lo que están haciendo. Indagamos a full, al 100%. También podemos hacer una visita, ¿sí? Acá queda para la ética de cada uno si quiere decir que son competencia o no, y podemos visitarlo. Eso también es muy, muy usado, ¿sí? Y por último, un poco más costoso, ¿sí? La prospección comercial, pero que es muy útil y que es muy, es una acción que sigue valiendo la pena hacerla, que es un viaje de negocio, una prospección comercial. Bueno, si vamos a viajar, no solamente vamos a ir a una feria, porque en una feria vamos a vender, vamos a conocer, vamos a conocer más actores del mercado, pero también vamos a una feria a conocer la competencia, quiénes son los que están operando, qué están haciendo, qué productos están vendiendo, cómo lo presentan, cómo lo venden. Bueno, todo lo vamos a relevar en la feria. Y ahí mismo puedo hablar con ellos también, porque eso en las ferias son encuentros que realmente está muy propicio para conversar, para charlar. Todo el mundo está muy aferrado a eso, a comunicar, e incluso también vender. Entonces, aprovechando esa vorágine, en esa situación, las ferias son un punto de venta muy interesante. Es decir, si viajo a una feria, también eh, voy a utilizar esa misma inversión que estoy haciendo, me voy 2 o 3 días a la feria y me dejo también 2 o 3 días para visitar puntos de venta, también saber cómo se está presente los productos, cómo es el packaging, y claramente que puedo charlar y conversar ahí en in situ con los vendedores,
con los gerentes, con los responsables de compras, con los que me pueda ir organizando las reuniones. Por eso dice agenda de negocios con actores clave del sector. Idealmente, si estoy viajando, tengo que aprovechar esos días, ¿sí? Estoy pagando, la empresa está haciendo una inversión para pagar unos tickets aéreos para ir y volver, entonces me gasto un poco más en el hospedaje y me dejo 2 o 3 días, aparte de la feria, más libres para hacer este tipo de acciones. Que sinceramente, siempre hay que, cuando se piensa en la internacionalización empresaria, siempre hay que verlo de este punto de vista. A la larga o a la corta, siempre hay que viajar. Podemos hacer una investigación exploratoria, de escritorio, de trabajar detrás, desde el mercado de origen, detrás de la compu, de conversar por teléfono, de charlar, de investigar y de hacer varias cosas que resuelven mucho, pero generalmente los negocios se terminan materializando y se termina de afianzar un poco más aún la confianza a través de un viaje de negocios, de conocer al importador, de visitarlo, y de no solamente visitar al importador como le marcaba, sino también conocer otros actores. Actores como cuáles, agentes aduaneros, depósitos, lugares, depósitos fiscales, lugares eh, fuertemente donde se consume nuestro producto, aplicar técnicas de observación. Bueno, todo ese tipo de acciones que se hacen en el mercado de destino demanda que un referente, la persona que está pensando, diagramando las estrategias de negocios internacionales, viajen y lleguen al mercado con este tipo de ideas para accionar en él y poder recabar la información necesaria y terminar de cerrar la propuesta de negocio. Estas son medianamente las técnicas y por último lo que estoy marcando acá son algunos errores habituales con la competencia. Un error habitual, muy habitual, es subestimarla. Es decir, bueno, sí, yo ya sé que es esta la empresa, o sé que estas 2 o 3 empresas están operando en destino porque ya las conozco hace mucho tiempo y yo ya sé que no tienen más para ofrecer que esto. Entonces, esa manera de subestimar realmente es contraproducente porque la competencia no se queda, o sea, las empresas generalmente no se quedan quietas y sobre todo cuando operan en comercio exterior. Siempre hay nuevos productos, nuevas promociones, nuevas acciones que realmente es la esencia del negocio, del accionar, de hacer y de proponer, de tener una actitud bastante proactiva. Entonces, nunca subestimemos la competencia. Al mismo tiempo, desestimar la competencia indirecta, es decir, aquellas empresas que venden productos que satisfacen la misma necesidad que nosotros, pero que no son los mismos, bueno, también si no prestamos atención, sobre todo a los precios, porque un consumidor cuando va a un supermercado o a un lugar a comprar un producto, dentro de la góndola de pastas, de fideos, tiene muchas alternativas de fideos y muchas marcas, entonces la necesidad es medianamente la misma, pero las alternativas son diversas. Entonces, en esa diversidad hay diversidad de precios, de calidad, de gustos, preferencias. Entonces, tenemos que tener medianamente presente la competencia indirecta, los productos indirectos. Y por último, actuar por intuición. ¿Sí? Yo creo que actuar por intuición en los mercados internacionales realmente es una situación que no es recomendable, justamente porque, como ustedes verán, todo lo que venimos avanzando sobre este curso se trabaja y se actúa sobre una planificación, no siempre por intuición, o sea, la intuición se deja para otra cosa. Entonces, con una planificación, con un estudio preliminar, sabiendo las condiciones, las características del mercado y demás, nosotros tenemos que formar escenarios en los cuales nos podemos llegar a mover. Entonces, actuar por intuición
cuando vemos la competencia, cuando vemos la empresa, cuando vemos la página web de la competencia, no actuemos por intuición, sino que investiguemos a fondo, conozcamos qué es lo que realmente hacen y confirmemos esa información cuando viajamos al mercado. Entonces, siempre van a estar llegando nuevos operadores, nuevas empresas al mercado de destino, y eso es justamente lo que tenemos que ir conociendo o tratando de vaticinar en algún modo. Entonces, evitar el tema de la intuición, sino más bien sobre la planificación. Bueno, y con esto terminamos el encuentro de hoy, que trabajamos sobre la competencia internacional. Espero les haya sido interesante y realmente puedan aplicarlo a sus negocios.